Voy a presentar este panel de Procuración de Justicia e Impunidad y me permito presentar también a la moderadora del mismo, Cecilia Soto. Ella estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero se ha dedicado a la política. Participó activamente en el proyecto de democratización del país, incluyendo la fundación del Frente Democrático Nacional, esto en 1987. Además, fue diputada local por su estado natal, Sonora, diputada federal también y candidata a la presidencia de la República por el Partido del Trabajo en 1994. Fue integrante del Caucus Anticorrupción, diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. También fue embajadora de México en Brasil y coordinadora del programa de educación de la Fundación Carlos Slim. Además, es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación. Le cedo el micrófono a nuestra moderadora en esta tarde, a la cual pido un aplauso, Cecilia Soto. Adelante, bien. Omitió el último renglón que dice que soy feliz tuitera. O sea, quien esté en Twitter, Cecilia Soto G. Bueno, este es un panel realmente crucial para el tema que estamos tratando, que es ver cómo termina este encuentro nacional con propuestas concretas para mejorar la impartición de justicia, reducir de manera importante la impunidad. Y en este sentido, la primera pregunta la va a responder precisamente Daniel Vázquez, que es un académico que se ha dedicado al tema de derechos humanos, impunidad, corrupción. Y el tema es si la impunidad es este correlato simple entre el número total de delitos que se cometen en un país y los casos que llegan a la justicia. Si esta es, digamos, la manera en cómo nosotros medimos el grado de falta de cumplimiento de la ley que hay en un país. Si tomamos en cuenta el dicho de Immanuel Kant de hace casi 300 años, que plantea que de la madera torcida de la que está hecho el hombre, nada recto puede salir, pues entonces estamos viendo que el tema del cumplimiento de la justicia, de la lucha contra la corrupción, tiene que ver con un tema claro de plantear objetivos en un sistema de justicia. Plantearse resolver todos los casos me parece que es una imposibilidad. Lo que se tiene que tener claro es qué quiere el sistema de justicia, qué quiere el Estado para que el ciudadano común pueda vivir mejor. En este sentido, creo que una noticia muy interesante es que las encuestas de hace 20 años, las encuestas hechas por Enrique Alducin, Los valores de los mexicanos, en 1986, 93 y 95, detectaban una actitud muy tolerante de los mexicanos a la corrupción. En la encuesta de 1986, dice Enrique Alducin, destaca el bajo valor que se le concede por parte de los mexicanos a contar con un auténtico Estado de Derecho. En las preguntas que se hacían en estas encuestas eran, ¿usted cree que si usted trabaja en el gobierno le puede dar una ayudadita a su pariente? Claro que sí, contestaba 70% de los mexicanos. ¿Usted cree que si hay una ley injusta, se puede violar la ley? Claro que sí. Esto ha cambiado de manera radical, como lo muestran las prioridades de los mexicanos en las elecciones de julio pasado, el combate a la corrupción. Entonces, es un cambio generacional que en cierto sentido va adelante de las posibilidades prácticas del sistema de justicia. Entonces, tenemos un panel muy interesante, primero con un académico, Daniel Vázquez, que va a ser el primero que va a hablar, después el licenciado César Chávez Flores, también con una experiencia muy importante en sistemas de detección de corrupción, órganos internos de control, etcétera. Jorge Emilio Iruegas, que es fiscal anticorrupción del estado de Chihuahua.
del Estado de Oaxaca, y después el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia aquí del Estado de Chihuahua. Entonces le damos la palabra al doctor Daniel Vázquez. Cada quien tiene aproximadamente 15 minutos para intervenir. Voy a leer rápidamente su semblanza. Es profesor de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor de tiempo parcial en la Flaxo, México, doctor de investigación en ciencias sociales con especialidad en ciencia política por el Instituto Mora, licenciado en ciencia política y licenciado en derecho en ambos casos por la UNAM. Entre sus temas de investigación están la relación de los derechos humanos con la corrupción, la impunidad y la democracia, así como el análisis de política pública con perspectiva de derechos humanos y la teoría jurídica y política de los derechos humanos. Fue miembro del Comité Coordinador para la elaboración del diagnóstico y programa de derechos humanos en la Ciudad de México, así como del mecanismo y seguimiento y evaluación de dicho programa. Ha participado en múltiples proyectos de investigación sobre los organismos de defensa de los derechos humanos, políticas públicas y sistemas normativos relacionados con derechos humanos y sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México. También fue coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de Flaxo, México, entre 2007 y 2012. ¿Lo dejamos ahí? Muy bien. Le damos la palabra al doctor Vázquez. Por ahí el compañero, ya me dio audio por fin. Y si podemos poner también la presentación, por favor, para arrancarme. Yo sé que es una hora complicada, les prometo que traemos los mejores chistes que vamos a poder echar a andar para que no se nos queden dormidos, y si se animan a dormirse, por favor, no ronquen tan duro, ¿no? Yo sabemos que es como difícil. Nada más esperamos tantito a ver si me ponen la presentación. Si me pueden poner la presentación de Prezi, por favor. Se nos durmieron también los operadores del video. Ahí está. Listo. Perfecto. Bueno, yo voy a trabajar con ustedes la relación justamente entre impunidad y corrupción. Vamos a hablar primero rápidamente en general qué es la impunidad, luego cómo se relaciona impunidad y corrupción, y luego vamos a mirar algunos de los desafíos específicos que tenemos nosotros en México. Ahí está. Entonces, empecemos con qué es la impunidad. Cuando nosotros pensamos en impunidad, básicamente de lo que se trata es de la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal por parte de autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria. Lo voy a dejar por ahí. Esta es la propuesta que nos hacen, la propuesta de concepto que nos hace Naciones Unidas. Vienen los principios de Naciones Unidas. La idea central es que no tenemos, que se comete en este caso una violación a derechos humanos, pero piensen en un delito, piensen en un acto de corrupción, y ese acto de corrupción o ese delito no tiene la sanción correspondiente, no tiene alguna sanción correspondiente. Y fíjense que uso la palabra sanción y no usé la palabra sentencia necesariamente, ni usé tampoco la palabra que lo meta necesariamente a la cárcel, porque la impunidad supone distintos tipos de responsabilidad, y efectivamente la responsabilidad penal es una, y es una muy importante, y casi siempre nosotros cuando pensamos en corrupción y en la sanción a la corrupción pensamos en actos penales, pero no es el único tipo de responsabilidad que existe. También tenemos, por ejemplo, responsabilidad administrativa, como se mira en el caso que estoy poniendo, de la imagen que está ahí representada. Tenemos responsabilidad política y tenemos también responsabilidad de derechos humanos. Y es importante considerar estos distintos tipos de responsabilidad porque es muy fácil sumarse al populismo penal, ¿no? Y pensar que un buen combate a la corrupción significa vamos a aumentar las penas, vamos a hacer sanciones más agravadas, etcétera, etcétera, cuando en realidad no necesariamente todo el combate a la impunidad y no todo el combate contra la corrupción pasa necesariamente por ahí, ¿no? Evidentemente la materia penal es una muy importante, pero no es la única. También hay que pensar cómo vamos a fortalecer la administrativa, hay que pensar cómo vamos a fortalecer la responsabilidad de derechos humanos y también la responsabilidad política. Más importante que esperar penas muy duras o penas muy severas, lo que necesitamos son procedimientos e investigaciones que funcionen. Eso en realidad es lo más importante, porque el gran problema que nosotros tenemos, independientemente de la cantidad de años que podamos establecer en alguna de las penas, es que nuestros procesos de investigación no están funcionando como quisiéramos. Y es un poco lo que medimos. Cuando nosotros pensamos en cómo vamos a medir la impunidad, lo que medimos son los distintos fragmentos que tenemos en ese proceso de investigación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el momento 1, que es el momento del acto delictivo, después el momento 2, que es cuando después de que yo sufro de algún delito viene la denuncia correspondiente, el momento 3, que una cosa es que denuncie y
otra cosa es que se haga la investigación para generar un proceso de acción penal y finalmente las sentencias. Entonces tenemos distintas posibilidades para medir o para ver qué es efectivamente lo que sucede en torno a la impunidad en particular. Y la realidad es que en México tenemos alrededor de 38 millones de delitos al año y de esos 38 millones de delitos al año son muy poquitos los que se denuncian. Entonces, en realidad, entre el momento 1 y el momento 2 se cae de forma muy importante el proceso de investigación y en consecuencia el proceso de sanción correspondiente porque los delitos ni siquiera se están denunciando. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, voy a dejar nada más este gráfico para no tomar demasiado tiempo. Si miramos cuál es el porcentaje de impunidad respecto del total de delitos cometidos, estos 38 millones que yo les comentaba, este es el promedio de 2010 al 2016. En realidad, el grueso de los delitos se quedan en impunidad, ¿no? Primero, porque no se denuncian. Aquellos que se denuncian incluso no necesariamente se investigan. Nosotros, normalmente, los delitos que terminan con una persona primero detenida y luego sentenciada son la mayoría de las veces de delitos que se cometen en flagrancia. Y entonces, el peor en este promedio, el promedio 2010-2016, el estado mejor localizado está arriba del 90% y el peor localizado está arriba del 95%, tiene como 98%. Es decir, nuestro proceso de impunidad o nuestras cifras de impunidad son de verdad muy altas, ¿no? Entre el 95 y el 98% de los delitos entre el 2010 y el 2016 básicamente no fueron sancionados. No tenemos niveles de sanción en ese porcentaje tan alto de delitos. La siguiente pregunta que nosotros tenemos, bueno, nada más para que, no sé, creo que sí se alcanza a ver, ¿no? O tal vez no, pero el peor posicionado es Guerrero, el mejor posicionado es Baja California, para saber quién es la entidad federativa que tiene el mayor índice de impunidad y la entidad federativa que tiene el menor índice de impunidad. Lo siguiente que tocaría preguntarnos es, bueno, parece que México está muy mal, pero efectivamente estamos muy mal con respecto al resto de los países comparables, que pueden ser los países de América Latina, y el problema es que sí. A partir de las cifras que tiene el World Justice Project, nosotros recuperamos algunos de los componentes que nos permiten medir justamente la impunidad y lo metimos en América Latina para ver qué pasaba. Y lo que estamos mostrando aquí es el promedio entre el 2013 y el 2015. En ese promedio, el país que se encuentra en mejores condiciones es Uruguay, le sigue Chile, le sigue Costa Rica. Y por cierto que si alguien está pensando en irse a vivir de México, esta triada es la mejor para vivir en América Latina porque sale muy bien siempre en casi todo, ¿no? Uruguay, Chile y Costa Rica. Del otro lado no tenemos los niveles de impunidad que tiene Guatemala, aunque Guatemala está pasando por un momento bien interesante en su historia, ¿no? Con el proceso que tienen de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y están también teniendo muchos procesos en contra de presidentes, vicepresidentes y en general mandos muy altos, pero la realidad es que vienen de un lugar muy mal ubicado. Ellos eran el último lugar entre el 2013 y el 2015 en cuanto al nivel de impunidad. Le seguía Bolivia, Venezuela e inmediatamente después estábamos nosotros. Nosotros éramos el cuarto país peor posicionado de toda América Latina cuando estamos pensando nosotros impunidad. Y reitero que las cifras son 2013-2015. Si recuperáramos las mediciones del 2016-2017, seguramente empeora, porque nosotros caímos varios peldaños en los últimos años cuando estábamos midiendo impunidad. Y si lo que hacemos es comparar con cómo están el resto de nuestros competidores económicos, como podría ser Corea, Australia, Turquía, Indonesia, Brasil o la India, México es el país que tiene el índice de impunidad, el peor índice de impunidad. Somos los que nos encontramos peor posicionados, ¿no? Entonces, de nuestros competidores económicos, suponiendo que también, pues obviamente el combate al crimen es una variable muy importante para atraer inversión, nosotros somos los peor posicionados en cuanto a nuestros competidores. Lo siguiente que tiene sentido preguntarnos es, bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con impunidad en general, pero ¿cuál es la impunidad cuando nosotros estamos hablando directamente de corrupción o de qué se trata o cuál sería esta relación que podríamos encontrar entre impunidad y corrupción? Y aquí es donde empezamos a tener algunos de los principales problemas. Algo que nosotros trabajamos en un libro que, por cierto, vamos a presentar el sábado, aprovecho para hacer el anuncio, el sábado vamos a presentar un libro que hicimos sobre derechos humanos y corrupción, y entonces nos dimos a la tarea de analizar cómo habían sido las observaciones que había hecho la Auditoría Superior de la Federación entre el 2000 y el 2014.
Y para poder identificar cómo habían sido esas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, hicimos esta tabla, que es un poco la que estoy presentando acá. Construimos un índice con aquellas observaciones que, digamos, eran las más, las recomendaciones que no tenían un impacto necesario inmediato, no estábamos seguros de que ahí hubiera un acto de corrupción, en realidad lo que se estaba tratando era de mejorar procedimientos administrativos, entonces esas son las que empiezan al inicio, sugerencia para fortalecer procesos administrativos, sugerencia para fortalecer el desempeño de actuación de servidores, eso los pusimos el número 0, porque en realidad ahí no hay necesariamente un acto de corrupción. Y fuimos bajando, ¿no?, después hacia el número 1, según el tipo de observaciones, el número 2 y el número 3, en donde el número 3 es cuando ya no solamente sabemos que hay un acto de corrupción, sino que eso está directamente probado, y lo que está pidiendo ahí la Auditoría Superior de la Federación es o a la Secretaría de Hacienda que finque la responsabilidad resarcitoria, o está haciendo la denuncia de hechos directamente a la Procuraduría General de la República, pues esos son los casos más agravados, ahí le pusimos el número 3. De tal forma que tendríamos un índice, analizamos cada una de las observaciones entre el 2000 y el 2014, tendríamos un índice que iba del 0 al 3, y lo que queríamos saber era cómo habían salido las entidades federativas con respecto a ese índice entre el 2000 y el 2014. Reitero que el índice es de 0 a 3, y lo reitero porque la entidad federativa peor posicionada es Chiapas. Y el promedio que sacó fue 0.3, no llegó ni siquiera a 1, obviamente no llegó a 2, obviamente no llegó a 3, no llegó ni siquiera a 0.5, fue 0.3 y es la peor posicionada. Y de ahí hacia abajo el mejor posicionado era la Ciudad de México con 0.14. La primera vez que yo vi estos resultados, lo que le dije a la gente, al equipo con el que estábamos trabajando, fue: algo tiene que estar mal, no puede estar tan bajo, ¿no? Por favor, revísenlo de nuevo porque seguramente hicimos mal un cálculo en algunas de las observaciones. Reitero, son todas las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación entre el 2000 y el 2014. Entonces lo revisan, me dice: no, Daniel, salen exactamente los mismos datos. Digo: no, hay que hacer una solicitud de información a la Procuraduría y pregunta en esos mismos 14 años cuántas denuncias de hechos han presentado. Y nos encontramos con esta sorpresa que para nosotros fue totalmente inesperado. Que, por ejemplo, en el 2000 no presentaron ninguna, en el 2001 presentaron una, en el 2002 no presentaron ninguna, en el 2003 tampoco, en el 2004 tampoco. Y dije: claro, por eso están saliendo tan bajos nuestros promedios, porque en realidad las dos observaciones más graves prácticamente no las están utilizando, prácticamente no las están haciendo. Es decir, no están haciendo procesos de investigación que culminan necesariamente ya no con la responsabilidad administrativa, hacendaria o penal, siquiera con el inicio del proceso. Esto nos está hablando obviamente de un problema grave de impunidad, ¿no? No se está investigando, no se está ni siquiera iniciando el proceso de la sanción correspondiente. Hasta el 2014 lo que nosotros encontramos era que había 139 denuncias presentadas. Lo que sí es cierto, y esto es una buena noticia, es que conforme pasaron los años empezaron a aumentar el número de denuncias y esos 139 se multiplicó en los años posteriores. Ahora hay muchas más denuncias presentadas, producto de las auditorías que lleva a cabo justamente la Auditoría Superior de la Federación. Y lamentablemente en el caso de la Secretaría de la Función Pública, bueno, ya lo mencionaban en los trabajos de la mañana, pasa algo muy parecido, ¿no? Que dicen, bueno, presentamos las denuncias correspondientes ante la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría parece que no hace demasiadas cosas con ellos. Lo que nosotros nos pusimos a analizar con los casos de la Secretaría de la Función Pública es qué fue lo que sucedió entre el 2000 y el 2014. Entonces, el 43% de las sanciones establecidas fueron por incumplimiento en declaración de situación patrimonial, es decir, no presentaron la declaración. Y para eso no se necesita hacer una investigación. Hay un programa que te dice quién la presenta y quién no. O sea, no, en el 43% de los casos en realidad no tenemos ni siquiera el proceso de investigación, simplemente el programa te dice quién presentó su declaración y quién no. Negligencias administrativas, que son cosas muy menores, el 37% de las sanciones establecidas. Y violación a leyes y normatividad presupuestal, el 10%. Ya cuando empezamos a buscar los casos más duros de responsabilidad administrativa en el caso de corrupción, por ejemplo, violación de derechos humanos, 0.01%, ejercicio indebido de funciones en materia migratoria, 0.05%, cohecho o extorsión, 0.93%, violación a procedimientos de contratación, problemas de licitación, amañadas, etcétera, etcétera, 3.61%. Tenemos una Secretaría de la Función Pública que no necesariamente está haciendo procesos de investigación en los casos más graves de corrupción y que por ende pues también genera o impulsa un marco de impunidad. Por eso no es raro que casi el 70% de las sanciones que imponen pues son sanciones muy bajas, ¿no?
Como vemos ahí, amonestación pública 23.30%, amonestación privada 21.33%, suspensión el 24.31%, esas son las más bajas. Ya cuando buscamos inhabilitación tiene el 17%, sanción económica el 8.6%, destitución el 4%. Pero otra vez, tenemos como un elefante blanco muy grande, muy pesado, etcétera, etcétera, que no necesariamente está investigando. Y esto nos genera un problema muy importante, ¿no? Esta es una correlación, una regresión que nos permite mirar en un eje lo que sucede con la corrupción. El que está más cerca del cero son los países menos corruptos, en el eje vertical, los que están más cerca del 1 son los países menos corruptos, y entonces lo que tenemos ahí es cuánto es el PIB per cápita. Y la relación que podemos ver ahí con mucha claridad es que aquellos países que tienen el mayor índice de corrupción, es decir, los que están más cerca del punto 2, son los países que tienen el menor nivel de ingreso, ¿no? La corrupción está teniendo un problema con el ingreso. Por ejemplo, en el caso de México, en 2013 y 2014, teníamos nosotros 0.36, que es un índice más o menos alto de corrupción, y no llegábamos por ahí a los 20,000, menos de 20,000 PIB per cápita, ¿no? En cambio, los países mejor posicionados en corrupción, como es el caso de Singapur en 2013 y 2014, cuando digo mejor posicionados me refiero menos corruptos, ¿no? Tienen un PIB per cápita de $78,000, ¿no? Es mucho más alto. Ahí hay una relación muy importante. Obviamente los países más corruptos tienen menos PIB per cápita. Pero la cosa muy interesante que nosotros encontramos en particular en esta investigación es que no solamente si avanzamos una unidad en el combate a la corrupción, aumentamos $7,753 de PIB per cápita, es decir, por cada unidad de corrupción perdemos poco más de $7,000. Pero lo más importante es qué sucede cuando tenemos una interacción entre impunidad y corrupción. Y cuando tenemos una relación entre impunidad y corrupción, esto se potencia. Perdemos más dinero, si lo queremos decir así. En vez de 7,000 llegamos a $8,359 de PIB per cápita. La corrupción no nada más es un problema, el problema es cuando tiene una interacción importante con la impunidad, porque entonces ambas se refuerzan, ¿no? Ese es el principal lío que tenemos. Y esta es la última parte con la que yo quiero cerrar, que es lo que nosotros llamamos un problema de impunidad estructural. Tenemos un problema de impunidad estructural porque no tenemos sanciones en prácticamente ninguna de los distintos tipos de responsabilidad que tenemos. No hay sanciones en materia penal, pero tampoco los hay en administrativo, como ya vimos, por ejemplo, en la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Y tampoco lo hay en materia de derechos humanos y tampoco tenemos necesariamente sanciones de accountability política. Esto se debe, entre otras cosas, al problema que tenemos, es un problema de captura estatal. Y por eso no es mala idea que en este momento parte de lo que estamos discutiendo es justamente cómo descapturamos al Estado, ¿no? Cómo generamos órganos que sean efectivamente independientes e imparciales para que puedan generar este proceso efectivo de justicia, ¿no? Tenemos básicamente una democracia sin controles y un contexto de redes de macrocriminalidad. Y esto se debe, entre otras cosas, a que el gran lío que teníamos, cierro en un minutito, el gran lío que teníamos es que nuestro régimen político estaba integrado por estos 4 elementos, estos 5 elementos, pero los que quiero resaltar son la negación, la simulación, la corrupción y la impunidad. Y se refuerzan. El gran problema es que cada uno de ellos se refuerza. Entonces, en la medida que tenemos un régimen como este, el gran problema que tenemos es que estamos en la última posición de esta tabla, en donde si lo que tuviéramos son actos aislados de corrupción, es más sencillo de resolverlos, porque entonces es cuestión de mejorar capacidades, mejorar regulaciones, y con eso más o menos podemos ir avanzando. Pero lo que nosotros tenemos es una corrupción endémica, en donde el Estado, lejos de ser un aliado en la lucha contra la corrupción, un poco como lo mencionaba el gobernador hoy por la mañana, se convierte en un obstáculo, en un abierto obstáculo. No solamente no ayuda, está ahí para obstaculizar cualquier avance en contra de la corrupción. Y ahí es donde se hace mucho más difícil la estrategia anticorrupción. Ahí tenemos que pensar en órganos extraordinarios como comisiones de la verdad o como comisiones internacionales contra la impunidad que nos permitan tener un avance mucho más sustantivo en el combate a la corrupción. Entonces, este cuadro básicamente resume muchas de las posibles soluciones o lugares por los que podríamos andar en la generación de una estrategia anticorrupción. No me voy a meter ahora a desarrollarlo porque ya me pasé 2 minutos. Gracias, Cecilia. Y pues de todas maneras, en las preguntas podemos ahí profundizarlos. Muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a César Alejandro Chávez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con posgrados en Derecho del Trabajo por la Universidad Panamericana, Análisis Político Estratégico por el CIDE, Contrataciones Públicas por el ITAM y Derecho de la Energía por la Escuela Libre de Derecho. Es especialista en temas relacionados con el combate a la corrupción, fue 2 veces visitador general de la Procuraduría General de la República, de diciembre de 2009, febrero de 2012 y marzo de 2015 a septiembre de 2016.
Controlador General de Pemex, Director General de Inconformidades y Director General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública. Es socio de Aldaz Chávez y Chávez, despacho jurídico especializado en contrataciones gubernamentales. Muchas gracias, César. Adelante. Muchas gracias, Cecilia. Pues si me lo autorizas, me pondría de pie para tener un poquito de mejor contacto visual con el auditorio. Y bueno, a partir de este planteamiento tan crítico que nos expone Daniel, donde se exhibe el tamaño gigantesco del problema de la impunidad y de la corrupción, la pregunta es, ¿por dónde empezar? La reciente creación del Sistema Nacional Anticorrupción y dentro de ese Sistema Nacional Anticorrupción, de las fiscalías especializadas en persecución de delitos relacionados con hechos de corrupción, plantea una nueva oportunidad, una oportunidad sin precedentes en nuestro país de iniciar un nuevo modelo que revierta esta tendencia y este estado de cosas. Por tanto, yo lo que quisiera aprovechar estos 15 minutos de exposición es para sugerir o soltar algunas ideas que pudieran ser útiles para la construcción de una política en materia de persecución penal o de persecución criminal de la corrupción. Y precisamente el punto de partida es que una política tiene que ser una política explícita, escrita. La gran mayoría de las procuradurías y de las fiscalías en nuestro país trabajan de una forma reactiva y todos sus sistemas de indicadores tradicionalmente han estado referidos a la cantidad de denuncias o de asuntos que se ingresan y la cantidad de asuntos que van siendo resueltos en el tiempo. Si ustedes revisan cualquier plan de persecución penal, básicamente se basa en números que en buen número de los casos han sido cifras muy maquilladas porque, por otra parte, hay dificultades estructurales en el fenómeno de persecución de delitos para conocer transversalmente desde que es presentada una denuncia hasta que es emitida una sentencia y que podamos conocer si efectivamente esa sentencia queda firme y se compurga la pena. Entonces, en el marco de los sistemas anticorrupción, me parece que el planteamiento de entrada de un fiscal anticorrupción debe ser poner a la mesa cuáles son las prioridades a partir de las cuales se van a perseguir los delitos, por un principio de racionalidad económica que nos dice que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados, muy limitados en muy buen número de los casos. Entonces, las estadísticas y los indicadores me parece que tienen que migrar a tener mayores componentes cualitativos que estrictamente numéricos. Y como digo, lo ideal es que la política sea explícita, si es posible que las legislaciones estatales regulen mecanismos de elaboración de esa política, me parece que sería ideal, y a su vez los mecanismos de rendición de cuentas y de seguimiento de ejecución de esa política. Creo que algunos de los elementos que debieran componer dicha política debieran ser los siguientes. El primero, los casos emblemáticos. Más que el volumen y la numerología, al ciudadano le ofende y genera una percepción y una multiplicación de impunidad cuando los altos funcionarios cometen delitos y no son perseguidos. Por tanto, los casos emblemáticos, desde luego que deben de ser un componente esencial de esa política. ¿Y cuáles son los criterios para determinar cuáles son los casos emblemáticos? Pues no solo el nivel de los servidores públicos, pero también el monto, por ejemplo, de los quebrantos que están implicados, los asuntos que tienen una trascendencia mediática. Aquí hay que tener en cuenta que la agenda en ocasiones de los medios de comunicación también responde a intereses no necesariamente verticales, pero en términos generales me parece que si hay en el ambiente social, en la opinión pública, un asunto, este debe formar parte de manera relevante de la atención de las fiscalías. Y en este aspecto es bien importante, a mi juicio, que es algo que no se observa hasta donde yo he podido revisar en ninguna fiscalía, en ninguno de los estados,
el que no se persigan solamente los delitos cometidos por administraciones que no están en ejercicio, sino también los delitos que se van cometiendo por las administraciones que están actualmente ejerciendo el gobierno. Si ustedes revisan un común denominador de todos los casos de gobernadores que están siendo perseguidos penalmente o han sido perseguidos penalmente, en todos los casos, salvo que alguno se me escape, se trata de gobernadores que perdieron las elecciones en sus estados. Y esto es terrible porque pareciera que el criterio político electoral, con base en el cual una ciudadanía elige a su gobernante, está determinado por el tema de la corrupción, o un buen número de casos está determinado por el caso de la corrupción, cuando en realidad en una sociedad democrática madura pues debiéramos tener una serie de criterios de ponderación del voto, como es la calidad para ejercer un gobierno, la posibilidad de proveer de servicios públicos de manera eficiente. Y por otro lado, lo que nos dice es que a pesar de que estos diseños pretendidamente han tenido un diseño que nos dice que son autónomos, pues en la práctica no es de esa manera, porque solamente se han estado persiguiendo delitos de administraciones anteriores, que son muy importantes y que es muy relevante acatar porque se trata de casos emblemáticos, pero igualmente lo son los casos que van surgiendo en la cotidianeidad, porque el fenómeno de la corrupción toca a todas las personas y a todos los partidos y no conoce, no distingue de ideologías. Si solamente se persiguen los delitos de administraciones anteriores, creo que hay una percepción ciudadana de selectividad en la justicia, que es otra forma de impunidad. Entonces, este componente me parece debe de estar explícitamente formulado en una política de persecución penal. Ahora bien, siendo tan amplios y tan extendidos el fenómeno, ¿por cuáles delitos empezar? ¿Cómo integrar fiscalías? A mi juicio, los delitos en los cuales debieran enfocarse las fiscalías, en principio, debieran ser los asociados al manejo de los recursos públicos. Todo lo que tiene que ver con uso indebido de atribuciones y facultades, por ejemplo, en la asignación indebida de contratos, en los pagos indebidos, todo este fenómeno de empresas fantasmas, que no es privativo de una administración ni solamente de los casos que se han dado a conocer en la opinión pública, por muy relevantes que sean. He tenido directamente conocimiento de prácticas en los diferentes niveles de gobierno donde esta es una práctica extendida. Entonces, si sabemos que eso ocurre, que se hace un uso patrimonialista del presupuesto público, asignando contratos a los compadres o a los afines políticamente o a quienes apoyaron las campañas políticas, pues esa es la primera forma de corrupción del poder público. Y creo que aquí se requiere una interacción muy eficiente entre los órganos de fiscalización administrativa con las fiscalías anticorrupción, es decir, con las auditorías superiores de los estados, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, quienes también en el marco del sistema anticorrupción deben de ser mucho más eficientes en identificar las áreas de riesgo prioritarias en las cuales hay que enfocar los actos de fiscalización, porque bueno, los números que nos ha dado Daniel son reveladores por cuanto a que está llena la estadística de asuntos que no tienen ninguna trascendencia real en la modificación de la conducta de los servidores públicos. Me parece que un segundo bloque de delitos en los cuales hay que poner un énfasis especial es en, digamos, delitos de naturaleza financiera, que no es el nombre correcto, diríamos, es más bien los enriquecimientos ilícitos, las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tenemos muy pocos precedentes en el sistema mexicano, en todo el Estado mexicano, de persecución, por ejemplo, de enriquecimientos ilícitos. Y esto tiene que ver no solo con un pacto de impunidad que ha prevalecido durante mucho tiempo en los diferentes niveles del sistema político mexicano, sino también con dificultades operativas, porque los ministerios públicos tradicionalmente no están formados para entender de esta temática. La cantidad de los fenómenos delictivos que ocurren al día a día en las procuradurías tienen más que ver con delitos de violencia asociados en buen número de los casos al fenómeno del narcotráfico, o bien con patrimoniales comunes, pero no hay una sofisticación en el entendimiento
de cómo funciona, por ejemplo, los temas de lavado de dinero o el enriquecimiento ilícito. Y para esto, las procuradurías estatales creo que tienen un reto muy importante, porque el sistema financiero finalmente lo controla la Federación. Y la Federación creo que ha estado selectivamente abriendo y cerrando la llave de la información financiera según el interés político del objetivo a perseguir. Hay estados, señaladamente el caso de Nuevo León, que fueron muy enfáticos en reclamar que no tuvieron los apoyos suficientes de la Federación para la investigación de este tipo de delitos. Además, por ejemplo, de su monopolio para interactuar con otros países en la persecución o en el blanqueo de capitales fuera de territorio nacional, no se diga pues de las asistencias jurídicas internacionales o con fines de extradición, etc. Entonces, en esta parte de financieros creo que sería el segundo bloque en el cual yo enfocaría el objetivo de una política. Y tercero, los que lastiman directamente al ciudadano, que son señaladamente el delito cotidiano de cohecho y algunos casos de extorsión. Aquí las fiscalías me parece que tienen una necesidad urgente de construir equipos que tengan capacidad de inteligencia para actuar en casos de flagrancia. La gran mayoría de las fiscalías anticorrupción han estado más bien elaborando investigaciones de escritorio, que tendrían que ver más bien con los dos primeros bloques de tipos delictivos, que son muy importantes, pero es muy importante todo el uso de la tecnología y la capacidad de reacción inmediata para casos de flagrancia, de extorsiones o de cohechos que hagan sentir al ciudadano que tiene la posibilidad de denunciar y que esa denuncia sea atendida. Esto lo que significa es que las competencias de las fiscalías anticorrupción, contrario a lo que ha venido ocurriendo, no tienen que ser competencias rígidas, sino competencias flexibles. Es decir, el Ministerio Público es una institución unitaria donde todos sus integrantes tienen la posibilidad de perseguir todos los fenómenos que significan delitos y no hay una segmentación o no debiera haber una segmentación exclusiva por los tipos delictivos, porque eso inhibe la capacidad de reacción de las fiscalías. Con esto, ¿qué quiero decir? Las fiscalías anticorrupción en algunos estados se han estado ahogando de cantidad de volúmenes inmensos de trabajo en asuntos que no son relevantes, porque la definición competencial, según las leyes que las han creado, es que conocen de todos los delitos de servidores públicos, y si conocen de todos los delitos de servidores públicos, pues se han ahogado en asuntos que no tienen la relevancia y no les permiten enfocarse en lo que realmente es importante. Entonces, no todos los delitos de servidores públicos deben de estar en las fiscalías anticorrupción, ni solo los delitos de servidores públicos deben de estar en las fiscalías anticorrupción. Por ejemplo, hay muchos delitos que no están en estos tipos penales, la administración fraudulenta, por ejemplo, la propia operaciones con recursos de procedencia ilícita, y el que no estén en esos tipos delictivos ha sido pretexto para que se les quiten la competencia de asuntos relevantes o encuentren limitaciones en los alcances de sus investigaciones. Yo recomiendo que los asuntos internos también de los aparatos de justicia estatales no sean competencia de las fiscalías anticorrupción. Si asuntos internos se le da como competencia a la Fiscalía Anticorrupción, lo que vamos a provocar es un problema de gobernabilidad interna al interior de la Fiscalía, porque el fiscal anticorrupción, en lugar de estar enfocado hacia afuera en los asuntos relevantes de corrupción generalizada, va a estar ahogado en la corrupción interna, que es muy extendida además en los propios cuerpos policíacos y ministeriales. Tampoco los asuntos electorales, porque tienen una naturaleza muy especial que los lleva naturalmente al conflicto con los partidos políticos. No se diga otros casos, por ejemplo los de violaciones de derechos humanos o sexuales, que tienen una naturaleza diversa y que en ocasiones se les han dado a estas fiscalías por razones de que el sujeto activo de esos delitos tiene la calidad de servidores públicos. Esto lo que implica esta política es que la Fiscalía Anticorrupción debe de tener una serie de interacciones, no solo con los órganos de fiscalización, sino con los órganos del sistema financiero, y deben de permitírsele que generar una red de informantes que les permite ir seleccionando proactivamente los casos sobre los cuales se quieren enfocar, con capacidades de inteligencia, con relaciones con organizaciones articuladas de la sociedad que permitan no solo la evaluación, sino también la entrada de información valiosa para saber dirigir sus objetivos.
Por cuanto al diseño institucional, con esta parte termino, el principal dilema sobre el cual se ha debatido el cómo diseñar las fiscalías es el que tiene que ver con el tema de la autonomía. Autonomía que tiene que estar referida respecto del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Por cierto, muchos legislativos han capturado a las fiscalías porque se habla de que si es electo por el Congreso, la mayoría de los órganos autónomos son electos por el Congreso, pero la verdad es que la representación que está reflejada en los congresos, que son las de los partidos políticos, y la lógica política, lo que ha originado es que se lleguen a acuerdos por la distribución de los espacios. Eso ha ocurrido generalizadamente en muchísimos órganos autónomos. Y aquí el reto es cómo introducir mecanismos de evaluación ciudadana. Me parece que el caso Chihuahua hasta el día de hoy es el más exitoso por lo que he podido revisar, de paneles de expertos en convocatorias públicas que no permitan que los representantes de los partidos discrecionalmente elijan a los integrantes o a los fiscales anticorrupción o a los fiscales generales, como sí ha sucedido desafortunadamente en un buen número de los estados. Además, hay una serie de mecanismos que tendrían que regularse en las políticas internas, ya sea en las leyes o en los reglamentos, para asegurar la independencia funcional. No solo el nombramiento y remoción es el único mecanismo a través del cual se asegura la autonomía. Pasa por, desde luego, la duración en el cargo, el presupuesto, el cómo se asigna el presupuesto, el qué tanta libertad se tiene o no para ejercer el presupuesto, la selección del propio equipo integrante del fiscal. Muchos fiscales especializados están teniendo la problemática de que vienen nombrados por los congresos, pero llegan a un asiento, a un escritorio donde todo su equipo y todos sus recursos pues están nombrados por el fiscal general o por el procurador general. Entonces es una autonomía naturalmente maniatada que no va a poder hacer responsable de facto al fiscal. Estos fiscales además deben de tener equipos multidisciplinarios, no solamente de agentes del Ministerio Público o de fiscales, sino de policía especializada. También si la policía está controlada por un cuerpo que es ajeno al fiscal y más en el sistema acusatorio, donde los policías son quienes hacen la integración prioritaria de las investigaciones, pues lo que llegue a la fiscalía estará condicionado por el jefe de la policía. Por eso debe tener un mando directo sobre elementos policiales, sobre peritos en las materias de los delitos prioritarios, en materia financiera, en materia informática, en materia criminalística principal, y analistas, cuerpos de analistas que puedan encapsular la información para hacer investigaciones reales con temas de inteligencia. Es bien importante también que el fiscal no se convierta a su vez en un coto impenetrable, que sea también, porque es otro riesgo, un foco de corrupción en sí mismo. Entonces debe tener esquemas de pesos y contrapesos fiscalizado por los asuntos internos, por las contralorías, por la existencia de sistemas de carrera, que lo ideal es que los sistemas de carrera sean gobernados por consejos que no estén directamente bajo la autoridad del fiscal general. Creo que estos y un par más que si es posible en las preguntas los abundaría, pudieran ser notas que ayuden a ir verificando si los diseños y el funcionamiento y el rumbo de la persecución penal está caminando por un camino adecuado o no. Gracias, Cecilia. Muchas gracias César. La próxima presentación va a ser muy interesante porque mientras que César Chávez hizo una serie de propuestas para la integración y el mejor funcionamiento de las fiscalías anticorrupción, quien sigue en la palabra es el fiscal anticorrupción en el estado de Chihuahua. Entonces, hoy otra vez con Chihuahua, Oaxaca, en el estado de Oaxaca, y nos va a contar cómo se ven los toros desde adentro. Muy bien, adelante por favor, Jorge Emilio Iruegas. Es licenciado en Derecho, especialidad en Derecho Internacional por la Universidad de las Américas de Puebla,
maestro en litigación oral por la California Western School of Law. Es especialista en asesoría y capacitación dentro del sistema acusatorio, colaborando en el programa de apoyo al Estado de Derecho de USAID, así como en distintas procuradurías generales de justicia y en la Procuraduría General de la República. Ha participado en la generación del andamiaje jurídico y en la confección de los programas de capacitación por competencias dentro del sistema penal acusatorio, así como en la implementación y operación del mismo tanto a nivel federal como en diversas entidades federativas del país. Fiscal anticorrupción en Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción en el estado de Oaxaca. Muy bien, adelante. Bien, antes que nada, muchísimas gracias. Es un honor para mí que el gobierno de Chihuahua me haya contemplado para sumar a esta causa en un lugar que, como se dijo al inicio, es motor constante de la generación de una democracia a nivel nacional. Tuve la fortuna de hace ya 10 años, poquito más de 10 años, cuando inició el sistema acusatorio, venir a esta ciudad justamente para empezar a brevar lo que no solo a nivel Oaxaca, sino a nivel nacional no conocíamos y que correspondía justamente a una mejor forma de brindar el servicio de justicia. A lo largo de ello he tenido también la fortuna de tener y lograr hacer amigos y compañeros de mil batallas. El día de hoy justamente de eso me siento afortunado. Pablo, Daniel, César, con quienes de alguna u otra forma hemos compartido, y algunos otros colegas que se encuentran el día de hoy como participantes. Tengo una presentación, no sé si por ahí ya la tengan. No obstante, estableceré básicamente 3 momentos. Uno, haré una contestación sintética de las preguntas que se establecieron justamente para este panel de Procuración de Justicia e Impunidad. Una segunda parte tendiente justamente a retomar lo que ya de manera atinada tanto Daniel como César establecieron, y finalmente hablar un poquito, es un tanto irónico que yo lo diga, pero de eso que en la parte ideal planteó César, me toca a mí vivirlo en el día a día de forma un tanto triste. En ese sentido, justamente, la primera pregunta es, ¿cuál es la complejidad, por qué la desproporción entre los altos índices de corrupción en México con respecto a los casos judicializados? Y básicamente, ante la situación en la cual el día de hoy nos encontramos, me parece que tiene que ver en que, si bien el combate a la corrupción toma espacio a nivel mensaje, a nivel discurso, su materialización como política pública integral y sistémica no ha sido una realidad. Ese, para mí, digamos, es la respuesta al por qué esa desproporción. No me dejará mentir, la futura fiscal anticorrupción de Chihuahua, compartiendo justamente oficina y literal oficina en la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, cuando se inició o iniciamos en el 2016, buscábamos criterios judiciales, buscábamos resoluciones de otros estados o a nivel federal, y es algo que no encuentras, no encuentras bibliografía mexicana que te dé una mayor visión o noción de lo que te trata de decir tal o cual descripción típica de los delitos. Y eso es justamente porque ha sido parte de un discurso que no se ha materializado en el día a día como una dinámica constante del servicio público. El segundo cuestionamiento es, ¿existe debilidad institucional de la Procuración de Justicia en México por diseños organizacionales y legales inadecuados, la captura política y la propia corrupción interna? La respuesta es sí. Los entes de investigación y persecución de los delitos en general y particularmente los relacionados por hechos de corrupción no tienen la capacidad en cuanto a recurso técnico, financiero, humano, de gestión y decisión. Yo siempre lo he dicho, uno de los mayores actos de corrupción es que el funcionario público no tenga los conocimientos y las capacidades necesarias para desempeñar su cargo. Y tristemente, al menos en el área que me he desenvuelto y me sumo a ello,
trato en el día a día de poder salirme de ese espacio, lamentablemente hemos sido aficionados, operadores del sistema de justicia. Si bien nos pagan un sueldo como peritos, ministerios públicos, jueces, defensores, la realidad es que no somos profesionales. Y en el peor de los casos ni siquiera hacemos algo por lograr esa capacitación de manera constante y permanente que nos permita, si vale la expresión, hacer mejor nuestra chamba en beneficio de quien nos debemos. La tercera pregunta es, ¿cuáles son las capacidades y retos enfrentados por las nuevas fiscalías especializadas en delitos de corrupción creadas en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción? La realidad es que si doy una respuesta a detalle, no bastaría el día de hoy, mañana y pasado. Creo que es un tema que en el día a día tenemos que ir construyendo. Sin embargo, a manera de resumen, para mí, es que estas fiscalías anticorrupción no fueron planeadas. Ya lo decía, en sí muchas áreas de seguridad y procuración de justicia, lo decía César, son reactivas y al generar una reacción a algo son simples improvisaciones o ocurrencias que permiten tapar el hoyo o hacer otro con la tierra del que ya estaba un tanto deshilachada y simplemente generan un problema mayor. Reitero, son reactivas, son parte de un discurso político y el gran reto que tenemos, no solo las fiscalías anticorrupción, sino la Procuración de Justicia en México, es establecer investigaciones sólidas y de calidad que ante las exigencias de un sistema acusatorio puedan lograr sentencias, no me gustaría decir condenatorias porque no necesariamente la justicia se imprime con sentencias condenatorias, pero sí resoluciones judiciales que al ciudadano de a pie les generen conformidad, les generen aceptación, sean legitimadas ante el gran público. Eso además tiene que ver mucho con la pregunta anterior que manifesté, porque la realidad es que en el tema en concreto de las fiscalías anticorrupción, no solo es dotarlas de las capacidades necesarias. Para mí, por ejemplo, la autonomía no es la respuesta a lograr justamente esa investigación eficaz que permita sentencias creíbles y legítimas ante la sociedad, sino particularmente en el tema anticorrupción, romper el monopolio de información, no solo que en ocasiones tienen ciertas instancias de los gobiernos estatales, sino para seguir la ruta del dinero, justamente el monopolio que tiene la Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria de Valores y dentro de Hacienda el SAT y la UIF. Es inverosímil que justamente esa información esté aglomerada a partir de una base de datos para ser utilizada justo en investigaciones de esta naturaleza y que el que dirige y ejercita acción penal no pueda tener acceso directo a esa información. La cuarta pregunta es, ¿debe tener autonomía con respecto al fiscal o procurador general? Bajo la dinámica, y ojo lo que digo, bajo la dinámica de cómo está dispuesto actualmente el Sistema Nacional Anticorrupción, me parece que sí. Reitero, no es la solución a los problemas de impunidad y de eficiencia en la investigación de este tipo de delitos. Sin embargo, al ser parte el fiscal anticorrupción del comité coordinador y hacerse él el responsable, perdón que lo diga, yo no me voy a comer el plato que hizo otra persona sin que me haya dado todos los ingredientes para que yo lo disfrute. Tan sencillo como eso. Si yo soy el responsable como titular de la Fiscalía Anticorrupción, yo no voy a responder por errores o limitaciones que me impone un fiscal general. Ahora, la realidad, y tenemos colegas fiscales anticorrupción el día de hoy con nosotros, es que ni siquiera en ese punto nos hemos puesto de acuerdo. A nivel federal no existe un fiscal anticorrupción y en los estados hay fiscales anticorrupción con una autonomía de papel. En algunos otros estados, Campeche, por ejemplo, una Procuraduría de Justicia dependiente del Ejecutivo y una Fiscalía Anticorrupción como órgano constitucional autónomo. En otros más, Nuevo León, por ejemplo, una sola institución llamada Fiscalía General, donde existen dos áreas, el fiscal general y el fiscal anticorrupción. Y yo creo que esos son de los temas que como retos debemos armonizar para generar justamente una sistematización que nos genere calidad en
los resultados. Quinta pregunta, ¿cuál es la complejidad en la investigación de los delitos relacionados con corrupción por su propia naturaleza, por el carácter político y redes de protección de quienes los cometen? Para mí es la poca claridad en los alcances y el concepto de delitos por hechos de corrupción. Ya lo mencionaba también César, al día de hoy el propio Código Penal Federal y muchos de las entidades federativas lo único que hicieron es cambiarle de nombre a delitos cometidos por servidores públicos y ponerle delitos por hechos de corrupción. En lo particular, aunque les parezca un tanto inverosímil, la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca no solo conoce delitos cometidos por funcionarios públicos, conocemos delitos cometidos por notarios públicos, conocemos delitos derivados de responsabilidad técnica, profesional, médica y legal, y que justamente de nada sirve especializar un área si al final va a terminar generalizando el día a día de los asuntos, y eso no permite justamente imponer esa calidad que se supone daría la especialización para lograr los objetivos y los resultados deseados en esta materia. ¿Qué otra complejidad existe? Ya lo mencioné, falta de registro y bases de datos que documenten el gasto público. Lo tenemos de cierta manera a nivel federal, lo tenemos de manera tal vez un poco modesta a nivel estatal, pero los municipios en ocasión no sabemos nada. Oaxaca, 570 municipios, 420 de usos y costumbres, y lo decía del día de ayer y no se vayan a ofender, hay municipios que cada año, en ocasión así son, o cada 2 años, se chingan todo. Bote de basura, sellos, es más, no puedes partir de una base porque simplemente no hay nada. Y ese es un tema que también no es el reclamo del gran público, pero que el hacer en estados como Oaxaca, justamente temas de manera, pues yo creo que hasta ¿cómo decirlo?, bastante triste. O sea, el tema de pobreza, de educación, se da por este tipo de situaciones. Y por otro lado, la falta de autonomía, ojo, lo que voy a decir, autonomía material en las fiscalías anticorrupción, que debía ser la misma autonomía material del Ministerio Público como operador, más allá de depender o no del Ejecutivo, depender o no del fiscal general, el Ministerio Público, el agente del Ministerio Público, debemos de dotarlo de esa autonomía en sus decisiones. Él es el que da la cara en una audiencia. Parte de ese cambio que se dio al sistema acusatorio es para responsabilizar a la persona que ejercita la acción penal. Seguimos planteando obstáculos para lograr eso, y creo que eso va en detrimento de lograr mejores resultados en materia de procuración de justicia. La sexta pregunta es: ¿cómo ha sido la actuación de la Procuraduría General de la República en los principales casos de corrupción en los últimos años? No quisiera entrar a un debate. Lo cierto es que más allá de si han hecho o no algo, creo que hay ciertas decisiones que, si bien no está obligado por ley una institución a transparentarlas, en ciertas ocasiones es necesario hacerla. Para mí la PGR no ha dado la transparencia debida en las decisiones que se han tomado en los últimos años en temas emblemáticos en materias de corrupción. ¿Por qué no hay un fiscal anticorrupción? La PGR no ha dado respuesta a ello. ¿Por qué se atrajo una investigación judicializada a nivel estatal y se solicitó su sobreseimiento? ¿Por qué se otorgó un procedimiento abreviado a un exgobernador? Ojo, no cuestiono si está bien o está mal, simplemente los ciudadanos no logramos conocer el porqué de ello, y eso es lo que genera en ocasiones cierta perspicacia y mucha, digamos, malos pensamientos de manera tendenciosa en el actuar de esas personas, de esos operadores. Y finalmente, ¿cómo es la perspectiva de los jueces en la aplicación de justicia en casos de corrupción política o en el contexto del sistema penal acusatorio? Lo decía en la mañana el doctor Ricardo Rafael, el grado de exigibilidad que se le debe al titular o a la cabeza de una institución. De entrada, lo que se le exige a un funcionario público que se supone está para servir a la ciudadanía. Y creo que eso no ha sido un tema que ha sido sensibilizado o aceptado por el común denominador de quienes
ejercen la función jurisdiccional. Pero más allá de eso, y lo llevo un poquito al plano procesal, trato de compartirlo, de buscar soluciones mediáticas con prisiones oficiosas en este tipo de delitos, me parece que es mejor trabajar en aquellos criterios relacionados con los estándares probatorios para lograr una vinculación, para lograr una medida cautelar ad hoc o de manera idónea a cada caso concreto. Respecto, por ejemplo, a los actos de investigación que requieren autorización judicial. El día de hoy se reúnen procuradores del país en la Conferencia Nacional en Oaxaca, y uno de los temas que traen justamente es incrementar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, aumentar ciertas penas, la regla general, pero me parece que debían estar, porque no solo atañe a las fiscalías anticorrupción, sino también a las procuradurías generales, a las fiscalías generales, poner el grito en el cielo por la resolución donde es inconstitucional solicitarle a la Comisión Bancaria y de Valores para que ellos a su vez pidan información a las instituciones bancarias, cierta información que te sirve dentro de una investigación. Si el secreto bancario existe para evitar abusos, básicamente es para el mal uso de la información, yo quisiera saber y que me dijeran quienes emitieron esa resolución en la Corte, si en el caso del Bester, por ejemplo, se hizo mal uso de esa información. Tal no se hizo mal uso que es parte de una investigación que derivó en acreditar una conducta ilícita de una persona. Y finalmente el amparo, que no es un tema privativo de los delitos por hechos de corrupción. Me parece que llevamos mucho tiempo trabajando quienes estamos metidos en el sistema penal acusatorio y es uno de los temas pendientes, armonizar la institución del amparo justamente respecto a las decisiones que se toman en el proceso ordinario, en los temas que ya mencioné, estándares en vinculación a proceso, medidas cautelares y temas relacionados a prueba ilícita o actos de investigación. Esto para mí sería el resumen de las preguntas que se plantean en la mesa y justamente daría pie a establecer desde el sistema anticorrupción y como está planteado, que no necesariamente es el idóneo, cómo podemos interactuar los 7 participantes para lograr el gran objetivo. Para mí, el gran objetivo es el correcto manejo del recurso público con funcionarios públicos profesionales. En la parte de prevención, obviamente quienes toman un papel primordial y relevante son los CPCs y los órganos o institutos de transparencia. En la parte ya de detección y un tanto de sanción, obviamente las auditorías, órganos superiores de fiscalización, las fiscalías anticorrupción, ya voy a terminar rápido, y finalmente, obviamente los tribunales en la parte jurisdiccional. Lo que quiero mostrar con esto es que no podemos trabajar de manera aislada y así como una fiscalía anticorrupción de manera puntual es la que tendría que meterse a la política pública en materia de persecución penal por hechos de corrupción, de manera tangencial y accesoria también suma e interviene en la parte de prevención. Les dejo, ya para concluir, son 2 láminas, un esbozo de lo que sería una política criminal anticorrupción, que sería parte de una política pública para el combate a la corrupción, donde estaría involucrado la prevención, la parte de persecución penal, que ya lo abundó César, en qué se investiga y por otro lado qué se debe de judicializar, y finalmente una política de imposición de sanción, pero sobre todo algo que a veces queda en el aire, cómo lograr la recuperación de ese recurso público malversado y regresarlo y destinarlo a la área a la cual se necesita o estaba etiquetado. Y finalmente, los 3, digamos, ingredientes o 3 factores que inciden en una investigación eficaz y eficiente. Recursos, tanto humanos como técnicos, no solo en cantidad, sino en calidad, un modelo de gestión u operación y finalmente una metodología de investigación. Todo esto a partir del establecimiento claro de una política de persecución penal que te puede establecer cuáles son los recursos y cómo los debes de tener, cuál es el modelo a operar y finalmente cuál es la metodología de investigación de manera estratégica que debes de seguir para conseguir ese resultado.
Muchísimas gracias y pues bueno, igual quedo abierto para preguntas y posibles respuestas que daremos. Muchas gracias. Ahora tenemos una excelente oportunidad con la participación del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, el doctor Pablo Héctor González Villalobos. Él estudió la licenciatura en Derecho y la maestría en Derecho Corporativo en el TEC. Es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, donde fue profesor ayudante de Filosofía del Derecho. También ha sido profesor de Derecho Penal, Procesal Penal y de Técnicas de Litigio Oral en el TEC, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua y en el Centro de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial de Chihuahua. Muchas gracias. Adelante, magistrado. Primero, para evitar corrupción académica, claro que no tengo el grado de doctor, estudié estudios de doctorado, acredité nada más los periodos iniciales. Y bueno, pues después de estas participaciones, quisiera dedicar estos minutos que me corresponden a hacer una reflexión sobre el tema de la impunidad desde la óptica del proceso penal, que es la parte en la que concluye una investigación. Para hacer esta reflexión quisiera partir de un dato histórico. El primer proceso penal que existe, que se denomina acusatorio puro o antiguo, es un proceso en el que la finalidad del juicio no es averiguar la verdad histórica, sino resolver el conflicto. Estamos en una época muy antigua de la historia, las dificultades probatorias evidentemente son muy altas, y entonces de lo que se trata es de resolver ese conflicto que se ha presentado entre un acusador, que es quien se duele de haber sido víctima de un delito, y un acusado, que es a quien se le atribuye la comisión de esa conducta. Esto supone necesariamente que el sistema admite de forma generalizada y acrítica cualquier solución autocompositiva. Es decir, en el momento en el que el acusador y el acusado se ponen de acuerdo, se acabó el proceso, porque al final el proceso tiene como fin precisamente resolver el conflicto. Si hay acuerdo, ya no hay conflicto y se acabó el proceso. La lógica de un sistema acusatorio puro o antiguo es la lógica de una justicia que por regla general es una justicia negociada. Que no se nos olvide esto, porque ese es el origen de muchas figuras que hoy por hoy están sobre la mesa y que han sido duramente cuestionadas porque no se alcanza a entender cuál es su función. La admisión acrítica de cualquier solución autocompositiva tiene sin dudas problemas de injusticias potenciales, porque al final se trata de un mecanismo que trata de manera igual a quienes en realidad no son iguales. Porque aunque seamos las personas humanas iguales en dignidad e iguales ante la ley, lo cierto es que somos diferentes en los roles sociales y en las oportunidades que tenemos. Y entonces resulta que la riqueza económica representa una ventaja frente a quien no la tiene, y la inteligencia representa una ventaja frente a quien no la tiene, y el poder político representa una ventaja frente a quien no lo tiene. Y diría yo, la buena apariencia física también representa una ventaja frente a quien no lo tiene. Y todo esto de cara a enfrentar un proceso en el que los desfavorecidos por cualquiera de estas desventajas se ven fácilmente presionados a aceptar soluciones negociadas que en el fondo no son justas. Esto lo advirtió muy bien Cricri, que tenía una vena jurídica que es poco conocida, porque en una de sus canciones que se llama El Jicote Aguamielero, el jicote es un abejorro que vivía en su maguey, va al panal de las abejas y le declara el amor a la reina. Y la reina lo batea. Y entonces el jicote va de regreso, y aquí es donde aparece la reflexión jurídica, ¿no? Canturreando esta canción, dice el jicote en la canción de Cricri, que todos somos iguales según la Constitución.
Y luego agrega, pues sí, pero según la reina del panal, tú sigues siendo prieto y barrigón. Es decir, todos iguales, pero unos más iguales que otros, como decía Gonzalo N. Santos. No sé si aquella gente de San Luis Potosí. Bueno, y entonces cuando la Inquisición surge, todo el mundo sabe de la historia negra de la Inquisición, todo el mundo sabe de la tortura, todo el mundo sabe pues de esas barbaridades y atrocidades que se cometieron en la Inquisición, pero de lo que poco se habla es de que la Inquisición tuvo en sus orígenes un impulso civilizador que vino a pretender corregir estas injusticias potenciales que derivaban de un sistema que permitía de forma no controlada y acrítica y generalizada cualquier acuerdo, cualquier solución autocompositiva. Y entonces la Inquisición, en esa vena civilizadora de la que habla Julio Mayer, planteó dos principios que permitían corregir, al menos en teoría, estas injusticias. Por un lado dijo, vamos a encomendar la acusación y la investigación a un funcionario público. Él se va a encargar de investigar todo y de acusar en todo caso. Y segundo, vamos a introducir el principio de que el fin del proceso penal es el descubrimiento de la verdad histórica. Y entonces vamos a hacer justicia, porque vamos a descubrir esa verdad, y si de verdad la hizo, de verdad la paga, y si de verdad no la hizo, de verdad no la paga. Y no va a importar si es rico o es pobre, si es inteligente o es tonto. Y esto suena muy bien, en teoría. En la práctica resultó un desastre. Y resultó un desastre por una razón. No hay sistema procesal que sea capaz de investigar y de acusar y de llevar a juicio y de obtener sentencia en todos y cada uno de los delitos que se cometen. Esto es imposible. Ni la fiscalía más bien dotada de recursos y de personal es capaz de llevar ante un juez en un juicio todos los hechos delictuosos que se cometen en una comunidad humana. ¿Qué significa esto? Significa que la justicia penal necesariamente es selectiva. No hay forma de procesar todo, y si no hay forma de procesar todo, entonces hay que seleccionar qué es lo que vamos a procesar. La Inquisición hizo de este principio de legalidad que obligaba a investigar todo y acusar por todo y llevar ante los jueces a todos, hizo un sistema de selección opaco que formalmente no se reconocía, pero que en los hechos operaba, y operaba en los cerros de expedientes guardados en los cajones de los ministerios públicos, porque allí es donde estaba la selección necesaria, pero no reconocida, de un sistema que exigía investigar y acusar en todo caso. Con arreglo a ese sistema, que en estas características heredamos de la Inquisición en el modelo anterior al actual, al acusatorio, la selectividad del sistema no tenía ninguna racionalidad. Era la racionalidad del funcionario que muchas veces guardaba en el cajón aquellos asuntos por los que no sufría presiones. Era la selectividad de una debilidad institucional en la que solo se investigaba lo que se lograba, una aprehensión en flagrancia, en donde al acusado se le encontraba con las manos en la masa y entonces se le llevaba ante un tribunal. Y si esto es así, pues entonces la selección de esos casos es arbitraria, porque es azarosa. Nada puede predecir quién y quién no va a ser sorprendido cometiendo un delito. Y también nadie puede saber cómo discriminar si en algún caso en el que hay flagrancia hay una razón de política criminal coherente y razonable para proceder o para no proceder. Hay muchas procuradurías y muchas fiscalías que todavía hoy por hoy siguen procesando prácticamente solo lo que aprenden en flagrancia y poco más, poco más.
Por lo tanto, hay que reconocer esta realidad. El sistema penal siempre, aunque la Constitución y la ley digan lo contrario, es selectivo. Y la justicia penal siempre, aunque esto suene chocante y aunque esto suene en algún sentido injusto, siempre es selectivo. Siempre es selectivo por la sencilla razón, insisto, de que no es posible procesar todo. Cuando viene el cambio de sistema y se introduce un sistema de corte acusatorio que es el que tenemos ahora, se recuperan esas hipótesis de justicia negociada que existían en el acusatorio puro y que son necesarias para desfogar el sistema, para evitar que esa selectividad no sea arbitraria, sino que responda a razones, que responda a méritos, que responda a una política criminal que sea coherente. Y entonces ahora esa posibilidad de salidas alternas no es arbitraria. Tiene que tener garantías de que hay acuerdos sustentados en manifestaciones de voluntad que sean verdaderamente libres, informadas y espontáneas. Pero además de esto, el propio sistema equipa a la Fiscalía para poder ser artífice de una verdadera política criminal que sea coherente. La impunidad no se mide solo en términos cuantitativos, como nos lo decía Daniel. La impunidad tiene que ver con los casos en los que hay una expectativa de pena y de condena por las circunstancias, por el autor, por el contexto, por la gravedad del hecho. De nada nos sirve tener fiscalías como ocurre entre nosotros, en donde el 80% de los casos son delitos nimios, cuando los que verdaderamente laceran se investigan y se llevan a juicio en muy pocos casos. Y esto nos lleva entonces a la reflexión sobre estas herramientas sin las cuales no es posible procesar correctamente el fenómeno de la corrupción, sobre la base de que el fenómeno de la corrupción es un fenómeno que en un altísimo número de casos está vinculado a la lógica del crimen organizado. La corrupción no es la corrupción aislada del corrupto circunstancial. La corrupción en la gran mayoría de los casos responde a redes, y hablar de redes es hablar de organizaciones, y por lo tanto la corrupción inserta en este contexto es una corrupción que tiene todas las características del fenómeno del crimen organizado. Y en esta lógica tiene mucho sentido que aquellos instrumentos que la propia Fiscalía tiene por disposición de la ley sean utilizados conforme a una política criminal coherente que permita llegar a los escalones más altos. Y por lo tanto, que a quienes tengan información que sea eficaz para llegar hacia arriba pueda ser beneficiario de un criterio de oportunidad o de un procedimiento abreviado en donde haya una reducción de pena. Esto es perfectamente razonable y absolutamente necesario si no queremos quedarnos en los sótanos de los pequeños ratones. Si de veras queremos llegar a la silla de oro del gran corrupto, tenemos que ir subiendo en la investigación, y eso supone el uso de estos instrumentos. ¿Justicia selectiva? Por supuesto que sí, pero conforme a criterios racionales y conforme a una coherencia que garantice que a pesar de ser justicia, que a pesar de ser selectiva, sigue siendo justicia. Porque no se nos olvide que el fin del proceso penal no es meter a la cárcel a todos. Ese no es el fin del proceso penal. El fin del proceso penal es que haya una prevención general para que no haya nuevos delitos y que haya una prevención especial para que quien cometió esa conducta no vuelva a cometerlos. Y la finalidad de la pena es reinsertar. Y cuando se nos pierde la brújula del proceso y metemos a la cárcel a quienes no representan altos niveles de riesgo,
entonces caemos en el peor de los mundos posibles, del que sabemos muy bien, y en el que entran ladronzuelos a la cárcel y a los pocos meses salen sicarios. Y entonces no solamente no logramos lo que quisimos, sino que vamos para atrás. Yo quisiera poner sobre la mesa la necesidad de una ley para combatir el crimen organizado. Tenemos una ley federal que no funciona, funciona muy mal. Hay desde la administración anterior federal un esfuerzo importantísimo para dar a los estados y no solo a la federación herramientas que nos permitan hacer uso de estos instrumentos para investigar eficientemente problemas de corrupción y de crimen organizado. Figuras como el agente encubierto, una mayor regulación de esta colaboración efectiva para dar reducciones de penas, para dar criterios de oportunidad, una serie de instrumentos de acceso a bases de información. Es fundamental retomar ese proyecto. Usted que está en el Congreso, ya no, bueno, entonces a ver si logramos echarlo a volar, porque es importantísimo. Concluyo esta reflexión con una nota, es un fragmento de una nota que salió en el Washington Post. El día que logremos tener reporteros y periodistas que puedan reflejar esta lógica en su crónica del proceso penal, creo que estaremos en buen camino. La nota sale con motivo de la condena de Paul Manafort, que fue jefe de la campaña de Trump, en el contexto de la investigación que está haciendo el fiscal especial Mueller, a propósito de que Manafort obtiene precisamente una reducción importante en la pena que le corresponde a cambio de la colaboración para que la investigación siga adelante. Y dice el reportero, vean qué interesante, Mueller ha integrado una clásica investigación de cuello blanco, como son los delitos de corrupción, construyendo casos en contra de jugadores de bajo nivel y persuadiéndolos de colaborar para perseguir a peces más gordos. La investigación y búsqueda de Manafort empezó hace un año, pero apenas ahora Mueller ha concretado la captura del que hasta este momento es su pez más gordo. Los fiscales típicamente ofrecen tratos con aquellos cuya cooperación puede conducir a niveles más altos de la cadena alimenticia. Y la lista arriba de Manafort, concluye el reportero, no es muy larga. Esto, que en el Washington Post es perfectamente normal, entre nosotros, por una falta de comprensión de estas ideas que he querido transmitirles esta tarde, en muchas ocasiones hace que de forma ignorante nos rasguemos las vestiduras. Muchísimas gracias. Bueno, les dije que iba a ser una mesa estupenda. Un ejemplo también de cómo en los estados puede experimentarse, puede tener más libertad para innovar, también hay más libertad para cometer errores, sin las consecuencias de hacerlo desde el punto de vista federal. En este caso tuvimos una visión académica, después una serie de propuestas concretas para el diseño de las fiscalías anticorrupción, después el fiscal anticorrupción de Oaxaca nos hizo una serie compartió experiencias un tanto tristes, pero también tiene propuestas muy concretas. Uno es el rediseño, de tal manera que las fiscalías anticorrupción no vean casos que no son estrictamente de su campo, y cuestiona la decisión de la Suprema Corte de Justicia de no dar acceso a las bases de datos del sistema financiero a los fiscales. Y después el presidente del Supremo Tribunal, bueno, nos dio una clase muy interesante y una serie de propuestas sobre herramientas que se han utilizado en otras partes. Yo señalaría claramente Operación Manos Limpias en Sicilia, Operación Lava Jato en Brasil, que se inspira directamente en Operación Manos Limpias,
y una serie de investigaciones y casos en los Estados Unidos en que claramente los acusadores han colaborado y se ha podido descubrir así una red mucho más amplia, la red completa, digamos, los peces gordos, no nada más los chiquitos, no nada más las sardinas en los casos de corrupción. Nos hemos pasado de tiempo todos, tenemos nada más tiempo para tres preguntas, y bueno, por aquí van a andar todos los ponentes de tal manera que después les pueden preguntar. Entonces, ¿usted tenía una pregunta? Por favor, se identifica. Por favor, que sean preguntas, no ponencias, por favor. Buenos días, Alejandro Ponce de León. No se oye bien. Buenos días, Alejandro Ponce de León. Bueno, qué grato escuchar este tema ya muy claro entre todos ustedes de la priorización, que es indispensable, llamada selectividad. Y creo que para evitar justamente la arbitrariedad o una selectividad basada en términos políticos, no sé si opinen que tendría, entre otras cosas, que transparentarse esa política previamente de persecución criminal. En Estados Unidos los district attorneys hacen campaña con una política de persecución y por ellos votan o no en ese sentido. Y creo que una de las priorizaciones se dijo es los máximos responsables. Una pregunta para Pablo Héctor. ¿Crees que los tribunales, no nomás los locales, estatales, sino la Corte en alguna medida, están listos para adoptar nuevos criterios de valoración de la prueba? Por ejemplo, prueba circunstancial. Aquí, salvo que tengas un colaborador de ese nivel, no vas a tener un testimonio directo, y crees que todavía se exige mucha prueba directa. Y segundo, hay un tema importante de responsabilidad por omisión. O sea, pasó todo esto abajo de una secretaria de Estado y ¿a poco no sabes nada, no? Y el que firmaba el contrato era el otro, ¿no? De Bangladesh, la secretaria. Sí. Ajá. Y finalmente la otra pregunta, hablabas de los actos de corrupción menores, ¿no? Cohecho, el policía, el de las licencias. Yo honestamente creo que eso es muy recurrente, una alta incidencia que difícilmente podría tener una policía, la Fiscalía Anticorrupción, porque son demasiados casos. Yo creo que ahí lo que hay que fortalecer, no sé qué opinas, pues es al policía de día a día para que pueda atender esos casos, a menos que sea una corrupción ya sistémica en una institución de cohecho de todos los días. Pero si no crees, Jorge Emilio, Alejandro, pues ahí lo que hay que fortalecer es a la policía del día a día para que pueda tener flagrancia en esos casos, en el caso de que el ciudadano ofrezca o alguien exija, ¿no? ¿Otras dos preguntas? Allá. Y después allá. No, a la derecha. Sí. Buenas tardes, Jesús Ordóñez Villagrán. Pues sobre todo felicitarlos, estuvo muy bien la exposición de ustedes y ahí me vine oyendo a Licenciado González Villalobos. La pregunta es, nos hacen muy buena exposición, como dijo, académica, de análisis y todo, pero a un nivel donde estamos ahorita y estamos hablando de anticorrupción, el anti es lo contrario, es lo que va a actuar contra la corrupción. ¿Por qué no hablar del anti? Y lo otro, pues ya lo sabemos, ya lo conocemos y a veces nos dan más que conocer, pero el hecho es ya, como dice el licenciado González Villalobos, hay que actuar ya como lo hacen otros, ya ponerle ese anti, hablar del anti, porque corrupción e impunidad son dos hermanas y bastantes gordas, que esas ya se conocen, ya se saben, y por qué sucede, por qué no actuar ya atacando a eso. Porque muchas veces decían ahorita que la pena no debería ser procesado. Yo soy completamente de desacuerdo, que deben de ser castigados y en forma ejemplar. Lo que para un ciudadano puede representar una pena de 10 años, para los funcionarios públicos, empezando desde los policías, debería ser de 20. Tiene que crearse el precedente de que hay castigo. Mientras la gente ignore cuál es el castigo que va a tener por robar, porque hay mucha ignorancia en eso.
no se va a detener. Entonces, mi pregunta es para acá, el que lo quiera contestar, ¿por qué no hablar del antes, como lo hizo el licenciado Muchas González? gracias. La última pregunta, ¿estaba por allá? No, estaba por allá antes, perdón. Sí. ¿Alguno de esos dos, sí? Alguno de esos dos es Fernando Ávila. Profesor de Derecho Constitucional, Fernando Ávila. Los felicito, muy buena información de sustento y muchas aseveraciones básicas para igual muchas soluciones. Pero me llamó mucho la atención la expresión de alguno de ustedes, labor de inteligencia. Y este rediseño de marco jurídico, bueno, pues hay que tomar las herramientas que tenemos, ¿no? Y cuando yo enseño Derecho Constitucional a los estudiantes de Derecho, les enseño que hay un contrapeso de los órganos y los entes de gobierno. Es decir, ¿por qué no se hace labor de inteligencia? Uno, y si podría servir de algo las figuras de comparecencias ante los congresos de las entidades federativas y el Congreso de la Unión para esto de la negativa de la información bancaria. ¿Es cuánto? Muchas gracias, profesor. Ahora sí, los interrogados. Sí, bueno, yo respondo la pregunta de Alejandro. Pues es una de las grandes tareas pendientes, ¿no? Yo creo que así como con frecuencia se echa en cara de las policías el rezago que hay en capacitación, en profesionalismo, en seguimiento de protocolos, etcétera. Si tú me preguntaras cuál es el gran reto, cuál es la gran ventana de oportunidad de los jueces en el sistema, es ese. El crimen organizado en general y el crimen organizado de cuello blanco, como es el de corrupción, son fenómenos que si uno no puede razonar en términos de valoración de prueba a partir de análisis de contexto, a partir de circunstancias, a partir de todo esto, bueno, si vamos a seguir exigiendo prueba directa como parece que muchos jueces siguen exigiendo, pues entonces esto no lleva a ningún lado, ¿no? Tú conoces la Fiscalía de Colombia y sabes que en la Fiscalía de Colombia para este tipo de fenómenos complejos tienen analistas que son filósofos de profesión. Filósofos trabajando como analistas de contexto para la Fiscalía de Colombia, ¿no? Precisamente porque se requiere esta visión amplia. Ese es un gran reto y tenemos que caminar en ese sentido, ¿no? Y la segunda pregunta, ya no me acuerdo cuál era, pero es... Ah, bueno, eso era para allá, sí. Y entonces yo aquí termino. Muy bien, gracias, magistrado. ¿Quién toma la que sigue? Sí, César. Creo que venía para acá. Sí, coincido. Efectivamente, en orden de prioridad, creo que debe de estar en los casos emblemáticos para las fiscalías anticorrupción, pero también me parece que como el cohecho es el delito típico, digamos, que ejemplifica la comisión de actos de corrupción, y muchos de esos cohechos afectan directamente al ciudadano común en trámites y servicios, inspectores, etcétera, en una política coherente y de acuerdo a un mapa de riesgos previo donde se identifiquen, por ejemplo, dónde están las mayores incidencias o dónde tienen mayores impactos en servicios públicos. Selectivamente debieran de elaborarse también para disuadir esas conductas esquemas de detenciones en flagrancia o incluso de usuarios simulados o de utilización de criterios de oportunidad para dispensar la persecución penal, por ejemplo, a los agentes privados cuando dan dinero y enfocarse en los servidores públicos. También creo que las fiscalías anticorrupción no deben ser orgánicamente autónomas respecto de las fiscalías o procuradurías, deben de estar adscritas y por tanto las procuradurías y las fiscalías en su conjunto debieran tener una política orientada por la Fiscalía Anticorrupción, pero que permea toda la Fiscalía en su conjunto para la atención y persecución de ese tipo de delitos sin que necesariamente lleguen directamente a la Fiscalía Anticorrupción. Jorge Emilio, ¿quieres contestar? Puedo.
A ver, no, comparto justamente lo que tú mencionabas, Alejandro. Sí, a partir de una política de persecución criminal clara. El problema, tú lo mencionabas, que hay que explicitarla, que en ocasión no es explícita. Para mí en México no hay una sola procuraduría, ni la Federal de la República, que tenga una política de persecución penal previamente establecida. Y en el tema de que se mencionó de la labor de inteligencia, yo creo que a nivel jurídico se tiene la capacidad legal para poderlo hacer. Me parece que donde estamos carentes es en la capacidad profesional de quienes deberían realizar esas actividades. Y lo voy a traspolar un poquito con ese cambio que se da del sistema tradicional acusatorio en las procuradurías, donde en ocasión aquel MP o aquel policía ovacionado por ser el rudo de la oficina, porque era el que daba buenas cachetadas o apagaba los cigarros de mejor manera con el entrevistado, a la hora de meterse al sistema acusatorio, pues dice que no se puede. Y no es porque no se pueda, sino el problema es porque no sabe hacerlo o porque le daba miedo entrar a esos estándares dentro de ese nuevo procedimiento. Entonces, para mí, en ese tema en concreto, creo que es la falta de capacidad del operador para establecer esas acciones de análisis e inteligencia. Y finalmente el tema del Congreso yo lo vería más como justamente ese contrapeso que se mencionaba para evitar que las propias fiscalías anticorrupción se vuelvan cotos de revanchismo, ¿no? O cotos propiamente de corrupción, justamente para el responsable transparentar en el día a día los trabajos y las acciones que está realizando. Bueno, como el que parte y reparte se queda con la mejor parte, voy a hacer una pregunta. Magistrado presidente, ha habido una serie de quejas en los gobernadores de que el nuevo sistema penal acusatorio se constituye una puerta giratoria donde salen y cometen más delitos, etcétera. Y el presidente electo ha anunciado una serie de medidas para clasificar como delitos graves una serie de delitos. Quisiera pedirle su opinión sobre los dos temas, que es uno en realidad. Pues la propuesta… Bueno, sí. La propuesta de resolver la llamada puerta giratoria, que en mi opinión es un problema de operación, es un problema de incapacidad de recabar información oportuna y fiable para que los jueces puedan valorar niveles de riesgo a la hora de imponer una medida cautelar o a la hora de sancionar una suspensión del proceso de prueba o un acuerdo reparatorio. Digamos, a partir de esta realidad de que es un problema más de operación que de norma, pues digo con toda claridad que aumentar el catálogo de delitos graves no es la solución. Es una puerta falsa que conduce a investigaciones de menor calidad, que conduce a mayores riesgos de abuso por parte de las autoridades, porque al final no va a ser un juez el que decida conforme a niveles de riesgo ponderados en función de un debate quién debe permanecer detenido y quién no, sino va a ser una clasificación jurídica que queda muchas veces en manos de un fiscal y a veces antes de ir ante el juez lo que determine si uno está privado de libertad o no. Y lo que va a la cárcel no son los delitos, son las personas. Y las personas todavía no han sido halladas responsables de un delito porque el proceso apenas está iniciando. Entonces, esta es una lógica que parte de una premisa falsa. Y la premisa falsa es que la clasificación del delito determina la responsabilidad. Y eso, insisto, es una puerta falsa, pero además de eso, es violatoria del derecho internacional por donde se le quiera ver. Tarde o temprano va a haber una condena para México, porque hay delitos de prisión preventiva oficiosa, los que ya hay, y si incrementamos el catálogo, pues va a ser peor. Le paso un dato. Es el único país de toda América que tiene prisión preventiva oficiosa, México. Es el único país de toda América que tiene en la Constitución una norma que establece prisión preventiva oficiosa. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué si nuestros vecinos, muchos de ellos mucho más pobres que nosotros y con muchos menos recursos materiales que nosotros, son capaces de operar un sistema razonable
de prisión preventiva, ¿por qué nosotros tenemos que recurrir a soluciones medievales, ¿no? Muchas gracias. Okay. El fiscal Jorge Emilio me ha pedido una palabra cortísima y terminamos. Ya nos quieren bajar. Bueno, a ver si me bueno, voy a gritar. A ver, nada más dos connotaciones respecto a eso en la práctica. También no hay que olvidar que si se vuelve prisión preventiva oficiosa por este tipo de delitos, de manera inconsciente el estándar para vincular a proceso va a subir, ya en la operatividad. Y segundo, quienes los están proponiendo también son servidores públicos y no vayan a convertirse los carniceros de ahora en reses del mañana, ¿sale? Entonces lo pongo sobre la mesa nada más. Gracias. Dos. Con un fuerte aplauso agradecemos y despedimos a nuestra moderadora, a nuestros panelistas y les agradecemos por haber compartido con nosotros.